Hermanos, buenos días. Unos pensamientos en la palabra que hemos leído en esta mañana en el libro de Isaías, libro del profeta Isaías, en el capítulo 61, verso 1. Isaías, capítulo 61, verso 1. Hemos leído esta mañana, dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, y a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Mm, Estaba pensando en esta frase que dice, a vendar a los quebrantados de corazón. Y me hizo pensar en el Evangelio de Lucas, en el buen samaritano. Según la palabra, el buen samaritano estaba camino de Jerusalén, fue asaltado por gente mala, ladrones que solamente buscan hacer daño y satisfacer su carne, y fue golpeado, o sea, no solamente no contentos con arrebatarle lo que él traía, lo que él poseía, eh, lo golpearon, lo dejaron mal herido, y estaba él ahí tirado. Y dice la palabra, Lucas, estamos hablando de Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, estamos en el verso 31. Dice que aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Pensamos que un sacerdote que está empapado de la palabra de Dios, que vive la misericordia, que profesa, que imparte en conocimiento a las personas que le siguen, a la feligresía que está a cargo de él en algunos sitios, eh, que podía ser tener algo de empatía con esta persona que estaba al borde del camino en mala condición. Pero dice la palabra, viéndole, pasó de largo. No hubo nada de misericordia en él. En el verso 32, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Tampoco se vio clemencia por esta persona que sufría, por este prójimo que estaba pasando este dolor, esta angustia, y cuya vida estaba en peligro. Sabemos que cuando las heridas graves no son atendidas a tiempo, la consecuencia es llegar hasta la muerte. Entonces, a ninguno de los dos que tenían el conocimiento de la bondad y la misericordia hicieron nada. Supuestamente estaban yendo ocupados en sus quehaceres. Pero un samaritano, verso 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue conmovido a misericordia y acercándose vendó sus heridas y echándole aceite y vino. Y en lo que hemos leído en Isaías 61, verso 1, la parte que dice, a vendar a los quebrantados de corazón, a vendarnos, a curarnos, a darnos el auxilio, el oportuno socorro, porque nosotros estábamos inmersos en este mundo, en este camino, en oscuridad, a merced de los ladrones del alma, de los ladrones que son comandados pues, por el maligno, que sabemos que es el que tiene la potestad en este mundo. Pero vino el Señor, uno para traernos luz y dos para salvarnos de aquel estado en el que estábamos. Y con tantas cosas que ya hemos estado viviendo acá en este mundo, todas las lesiones que nos ha ocasionado el transcurrir de nuestra vida hasta que lo hemos conocido, esas heridas fueron vendadas cuando Él vino.
Él tuvo misericordia de nosotros. Cuando iniciamos nuestra adoración, siempre vemos los versículos donde se exalta la misericordia de Jehová, la misericordia que tuvo para nosotros, sus hijos. Y esa misericordia fue tal que estando su Hijo en, en los cielos con él, vino a este mundo para curarnos, para salvarnos, rescatarnos y para tenernos junto a él, porque él quería tener a todos nosotros junto a él para alabar al Padre por la eternidad. Y esa misericordia se manifiesta como este buen samaritano que venda las heridas y no contento con eso, lo recoge, lo lleva a un lugar, a un aposento donde pueda tener mayores cuidados, donde pueda reposar después de los ungüentos y bueno, el tratamiento que le da o que intenta darle, para que pueda tener un reposo y pueda restablecerse y pueda volver a ser una persona sana. Y aún más le encarga al mesonero, dándole estos 2 denarios, que si gastara más en las atenciones a esta persona que él rescató, que él vendrá para pagarle lo que haya de diferencia. O sea, no escatimó solamente los salvo ahorita y ya listo, ahí queda, y ya encárguese a alguien más. No, él estaba pendiente y paga un precio y se compromete en pagar todo lo demás que gaste la recuperación de este hombre. Por eso me llamó bastante la atención estas coincidencias y me hizo pensar en la condición en la que estábamos, el amor y la misericordia de nuestro Señor hacia cada uno de nosotros y los cuidados que sigue teniendo con cada uno de nosotros. Más adelante en el capítulo 61 de Isaías 1 que hemos leído también, dice, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de cárcel. En este mundo estamos a merced de las tinieblas, de todas las cosas que nos pueden estar encarcelando el alma para no poder ver la luz, ¿ya? Pero vino el Señor también por esas almas, por eso también leímos en Juan capítulo 10, donde dice que tenía otras ovejas que no eran de este redil, porque no solamente era el pueblo de Israel, sino que él quería que la palabra por la cual era la misión en la que él vino, se riegue por todo el mundo para que todos podamos ser salvos. Y ya en capítulo 10 de Juan, el verso 16, nos dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer para que estén junto con él, sacarlas de esa cárcel donde ellos se encontraban y que puedan ver, cuando una persona está en la cárcel, solamente ve 4 paredes, hay oscuridad y la única luz es la de un foco, si es que en buena cuenta lo tienen. Vemos las condiciones carcelarias de nuestro país y sabemos que son terribles. Y el único momento en que pueden tener luz es cuando salen al patio, luz natural. Pero el Señor quiso darnos esa luz natural permanente y sacarnos del encierro del pecado a merced del maligno en la que nos encontrábamos. Entonces, por todas estas misiones y por todo lo que en sí representa el solo hecho de que siendo el Hijo de Dios y que estuvo con Él desde la creación del mundo, puede haber tenido tanto amor que dejó toda su gloria para venir haciéndose carne, habitar entre nosotros y todavía nacer en la condición más humilde, que creo que ninguno de nosotros ha tenido de los seres humanos ha tenido un nacimiento tan humilde como él, pero fue la máxima expresión de humildad desde su nacimiento, para llegar después a elevarse a la gloria y llegar hasta la diestra de su Padre. Y desde ahí seguir velando por todos nosotros. Tal es el amor que dejó esa gloria para venir a sufrir aquí por nosotros y cargar en Él nuestras culpas y librarnos del pecado, librarnos de la cárcel del pecado, librarnos
de todos los males que en este mundo nos proporciona el maligno para beneplácito de él y para curar nuestras heridas, para llevarnos a un lugar tranquilo donde podamos reposar y curarnos y reponernos, y después de eso alabar al Señor, darle gracias por esta salvación, porque si no se hubieran curado esas heridas, se puede hacer una asepsia, infección generalizada y la persona muere. Pero espiritualmente no corrimos con esa mala suerte, sino Él tuvo piedad de nosotros, Él se conmovió de nosotros y dio su vida. Bueno, que el Señor siga agregando a su palabra bendita, y eso es todo en mi participación. Amén. Estimados hermanos y hermanas, muy buenos días con todos. Gracias al Señor por habernos presentado esta porción de la palabra delante nuestro, con el propósito de comprender los propósitos de Dios eternos que tenía desde antes para nosotros. Hemos cantado este himno, Fuente de Vida, y termina este himno diciendo: Fuente de amor eres tú, Señor Jesús. Y aquí en este capítulo 61 de Isaías, podemos comprender que toda esta profecía que hablaba de la obra del Señor Jesús era producto del amor que Él era para nosotros. Estimados hermanos, esta profecía mandada por el Padre más de 600 años antes del Señor Jesús, anunciaba la obra que el Señor Jesús iba a hacer aquí en esta tierra. En este capítulo 61, en el versículo 1, que ya se ha dado lectura, anuncia la obra del Señor Jesús en su primera venida, la cual se cumplió hace 2000 años y que está registrado en los 4 evangelios, desde su nacimiento, su ministerio y al final su obra en la cruz. Y en Isaías capítulo 61, verso 2, encontramos también, hermanos, el anuncio de la segunda parte de su venida, podemos decir. El Señor Jesús, hermanos, estaba anunciando desde años antes que iba a venir en 2 aspectos. Su primera venida en un estado de humildad, como ya hemos escuchado, pero también el versículo 2 anuncia su pronta venida, ya no en un estado de humildad, sino en un estado de juez, en un estado glorioso, que se cumplirá cuando el Señor Jesús regrese a hacer juicio en este mundo. Entonces, hermanos, el profeta Isaías contempla la venida del Señor Jesús desde mucho tiempo antes y nos manifiesta aquí, hermanos, estos 2 aspectos de la venida del Señor Jesús. La primera venida y la segunda venida que será posteriormente. Y esta misma profecía que lo encontramos en Isaías 61, lo encontramos también en el Evangelio de Lucas capítulo 4. Para los hermanos nuevos que quizás están conectados hace poco, esta misma profecía que hablaba del Señor Jesús, lo encontramos en el Evangelio de Lucas capítulo 4, desde el versículo 18 al versículo 17. Ya no vamos a volver a leerlo porque ya lo hemos leído. El mismo Señor Jesús volvió a leer esta profecía de Isaías.
Y el Señor dice con claridad, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y vemos que después que terminó de leer esta profecía, dice el versículo 20, ahora sí vamos a leerlo. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces, miren, estimados hermanos, vemos que el Señor Jesús leyó esta profecía de Isaías, pero solamente leyó hasta el versículo 1 de Isaías 61. Y terminó donde dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Hasta ahí leyó el Señor Jesús. Quiere decir que hasta ahí se cumplió esta profecía. Y la parte que dice, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, es una profecía que aún todavía no se ha cumplido. Es por eso que el Señor Jesús ya no leyó esta parte de la profecía. Solamente se quedó hasta donde dice, a proclamar el año de la buena voluntad. La buena voluntad es el tiempo de la gracia. Es el tiempo donde el Señor ofrece perdón y vida eterna a todo aquel que viene a Él. Entonces, hermanos, una de los aspectos de la venida del Señor Jesús a este mundo, como lo hemos comprendido, es que venía, dice, volvamos a Isaías, a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Hay muchos aspectos aquí, hermanos, para poder comprender, pero primero vamos a profundizar sobre este versículo, esta porción que dice, a vendar a los quebrantados de corazón. ¿Quién es una persona quebrantada de corazón? Es una persona que la palabra de Dios lo ha descubierto su pecado, su falta, su estado o su condición moral delante de Dios. Y comprende de que lo que le espera es el juicio, la condenación. Pero que comprende también que hay una solución al problema del pecado y que es el mismo Señor Jesús, quien vino a morir en la cruz para poder así salvarnos. En el Antiguo Testamento, hermanos, el Señor se manifiesta, nuestro Dios y Padre, para más claridad, se manifiesta como aquel que cura las heridas. Por ejemplo, cuando habla Job, vamos a un versículo, en Job capítulo 5, vamos a ver Job capítulo 5, versículo 18, este siervo justo de Dios, que conocía el pensamiento de Dios, dice, Job 5, 18, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Estimados hermanos, Job comprendió que el Dios y Padre, el Omnipotente, es poderoso y hace todas las cosas según su voluntad. Y él dice, Él hace la llaga, o sea, Él permite, hermanos, la llaga, o podemos decir también, una enfermedad en el cuerpo, con un propósito, por cierto, para quebrantar el corazón.
Muchos quebrantados de corazón en este tiempo, hermanos, por causa del virus, ha sido necesario para algunos corazones, para quebrantar su corazón y pensar que no somos nada sin Dios, no somos nada sin su poder, sin su fuerza, y que Dios Todopoderoso lo puede todo. Entonces dice, Él es quien hace la llaga. Y la segunda parte del versículo 18, y Él la vendará. Quiere decir que Él lo curará. Como dice lo que sigue, ¿no? Él hiere y sus manos curan. Con más claridad la segunda parte del versículo 18. De modo, hermanos, de que desde el Antiguo Testamento, Dios se reveló así, como aquel que permite una llaga o una enfermedad, pero que tiene poder para curarlo. También el profeta Ezequiel, un poquito más adelante, Ezequiel capítulo 34, Ezequiel capítulo 34 nos revela el carácter del Señor Jesús como un pastor que tiene poder para curar. Entonces dice Ezequiel capítulo 34, versículo 15. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perna quebrada y fortaleceré la débil. Aquí encontramos, hermanos, 4 aspectos del verdadero pastor en relación a sus ovejas. Nuestro Dios y Padre, para el pueblo de Israel, fue su pastor. Y Él hará aún, esta es una profecía futura todavía, se cumplió en una parte en la vida del pueblo de Israel en este mundo, pero se cumplirá en el futuro. Y en contraste con los pastores asalariados del tiempo antiguo que no cuidaban las ovejas como debía ser, Jehová promete ser un verdadero pastor. Y un verdadero pastor consiste en 4 aspectos. Versículo 16. Buscar la perdida. 2. Hacer volver al redil la descarriada. 3. Vendar la perna quebrada. Y 4. Fortalecer la débil. 4 aspectos de un verdadero pastor que da su vida por sus ovejas. Cuando hablamos en el primer aspecto de buscar la perdida, hermanos, nos habla, hermanos, de buscar a la oveja que está descarriada, como hemos visto en Juan capítulo 10 del verdadero pastor. Una oveja que está perdida es que no encuentra su rebaño, que está caminando sin rumbo. Y es un típico ejemplo de una persona que no tiene a Cristo en su corazón y que no está en el redil de las ovejas, que en el tiempo actual es la iglesia. Todavía no es miembro del cuerpo de Cristo de la iglesia. Todavía no ha reconocido al Señor Jesús como su Señor y su Salvador. Y todavía no es su pastor. Es una ovejita descarriada, es una ovejita perdida que camina sin rumbo. Y el Señor Jesús vino con ese propósito, según hemos leído en Juan, de buscar la oveja perdida. En el Evangelio de Mateo, capítulo 16, encontramos el Evangelio de Mateo, hermanos.
Perdón, capítulo 18, hermanos. Mateo capítulo 18, versículo 12. Nos habla de la obra del Señor Jesús. Vamos a leer desde el 11, hermanos. Mateo 18, 11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que para 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que esté en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. De modo, hermanos, que aquí comprendemos que la oveja perdida o la descarriada, el Señor Jesús manifiesta aquí en Mateo que el Hijo del Hombre vino con ese propósito de salvar lo que se había perdido. Esa oveja perdida es aquella que todavía no conoce a Cristo como su Señor y Salvador. Y la oveja descarriada, bueno, no sé si me pueden escuchar. Bien, hermanos, disculpen que he tenido que retomar otra conexión porque se cortó mi primera. Entonces, hermanos, estamos meditando Ezequiel capítulo 34, verso 16, donde encontramos dos aspectos de la oveja perdida. La oveja perdida y la oveja descarriada. Pero también lo que estamos en esta mañana resaltando, el tercer aspecto de un buen pastor, vendar la perniquebrada. ¿Quién es la perniquebrada, hermanos? Como dice su propio nombre, es una ovejita que tiene una pierna con dificultad, que está rota y que no puede caminar o camina con dificultad. Entonces, para que pueda volver a caminar como conviene, como correctamente debe ser, necesita de su pastor, de un pastor que vuelva a vendar esa pierna quebrada para que pueda caminar correctamente como debe de ser. Y eso es lo que hizo el Señor Jesús, hermano. Lo que hemos visto en Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18 que hemos visto. Cuando dice el Señor Jesús que este pastor se va a buscar la que se ha perdido, tal vez podemos comprender que tuvo un accidente en el campo, se rompió una pierna y no pudo regresar. Entonces el Señor Jesús, en vista que no puede caminar, lo que hemos leído, Mateo capítulo 18, Lucas 15, creo que es 3. Ahí vemos que lo busca el pastor hasta encontrarlo, la que se había descarriado. Lo busca hasta que se había descarriado. Pero en el Evangelio de Lucas capítulo 15 hay una característica, hermanos, que nos hace comprender un poco más. Lucas capítulo 15, versículo 5. Lucas capítulo 15, verso 5. Relata una cualidad. Dice, y cuando lo encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Aquí encontramos, hermanos, que esta oveja que se había descarriado o estaba perniquebrada, no podía caminar y regresar solo al redil. Entonces,
el Señor Jesús lo pone sobre sus hombros, lo carga y lo hace regresar al redil. Hermanos, eso es lo que hizo el Señor Jesús, estando aquí en este mundo. Y también, hermanos, el Señor Jesús, como dice Juan capítulo 5, mi Padre trabaja y yo trabajo, y hasta ahora trabaja el Señor Jesús. Hoy día hace lo mismo el Señor Jesús. El Señor Jesús busca la perdida y venda la perniquebrada. Esa perniquebrada, hermanos, nos hace comprender que somos cualquiera de los rescatados que hemos perdido el camino. Nos hemos extraviado del camino, quiere hacernos regresar al camino. Y si en esta mañana hay alguno que está escuchando que quizás se extravió del camino, el Señor Jesús lo busca. Si el Señor ha permitido que usted se ha extraviado, el Señor Jesús ha permitido también que usted hoy día escuche este llamamiento de volver a Él. El Señor Jesús no escatimó perder una oveja. El Señor Jesús es ese pastor que teniendo 100 ovejas y se perdió una, no dice, pero bueno, una es como ninguna, como decimos en nuestro medio, ¿no? No, el Señor Jesús es aquel que le importan todas las ovejas. El Señor Jesús es aquel que no escatima hacer todo, que va tras la que se perdió hasta encontrarla. No se cansa, no se fatiga, no se da por vencido. El Señor Jesús hace todo el esfuerzo para poder. Eso es lo que hace el Señor Jesús hoy día. Con todos aquellos que están perniquebrada, el Señor Jesús quiere vendar su herida y quiere sanar esa herida para que pueda caminar correctamente delante de Él. Entonces, estimados hermanos, y dice, y cuando lo encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se ha perdido. Estimado hermano, hermana, si en esta mañana tú estabas disfrutando de esa comunión con el Señor y con los rescatados, y en algún momento te saliste del camino, el Señor Jesús es quien quiere volverte al camino, volver a Él. Y el gozo será para ti y también para el Señor de haber encontrado esa oveja perdida, de haber encontrado a esta oveja que caminó sin Él y ha comprendido que separados de Él nada se puede hacer. Hermanos y hermanas, que el Señor añada y bendiga su palabra en esta mañana para nuestra edificación y nuestro crecimiento.